Uno de los héroes de aquella Alemania campeona del Mundial de 2014 fue el centrocampista André Schürrle, el cual dio la asistencia de gol a Mario Götze en el tanto que sirvió para ganar la Copa del Mundo contra Argentina. Schürrle además fue el segundo fichaje más caro de la historia del Borussia Dortmund y, a pesar de que aparentemente tenía todo para ser uno de los mejores futbolistas del mundo, las lesiones y su cansancio por el obligado postureo que deben llevar los futbolistas de élite contribuyeron a que el alemán colgara las botas con tan solo 29 años. Sin más, hoy vamos a repasar la historia del germano desde sus inicios hasta la actualidad. André Schürrle comenzó su carrera en las categorías inferiores del Mainz 05 con tan solo 15 años y, gracias a su calidad, consiguió formar parte del primer equipo en 2009. Su gran velocidad, regate y definición le llevó rápidamente a convertirse en la referencia en ataque para su equipo y, por tanto, a despertar el interés de los grandes conjuntos de la liga alemana. Finalmente, el Bayer Leverkusen terminó fichando al jugador en el verano de 2011 a cambio de 8 millones de euros. Ya desde su primera temporada con el conjunto germano, el rendimiento de André se desarrolló a pasos agigantados con el paso de los partidos, explotando sobre todo su faceta más goleadora y asistente. Tras 2 temporadas a un grandísimo nivel y siendo considerado uno de los mejores atacantes de la liga alemana, Schürrle decidió emprender un nuevo reto lejos de su país. En junio de 2013, André fue traspasado al Chelsea a cambio de 22 millones de euros, convirtiéndose así en el primer fichaje de la segunda era de Mourinho con el conjunto blue. El alemán fue entrando poco a poco en el 11 del equipo y siguió demostrando un gran rendimiento a medida que sus minutos de juego aumentaban. Además, en 2014 se alzó con la Copa del Mundo junto a la selección alemana, siendo el pieza clave en el gol que decantó el partido frente a Argentina. Tras el Mundial, Schürrle comenzó a sufrir pequeñas lesiones que, si bien no eran graves, le provocaron perderse bastantes partidos durante el inicio de su segunda temporada en Londres. Además, el buen estado de forma de los otros atacantes blues y la llegada del colombiano Juan Guillermo Cuadrado terminaron por dejar en un segundo plano al alemán. El Chelsea, ante la incertidumbre del estado físico del alemán, decide traspasarlo al Wolfsburgo en enero de 2015 a cambio de 32 millones de euros. Aunque le costó entrar en el 11, Schürrle jugó un total de 22 partidos en su primera temporada. Además, anotó un gol y consiguió, junto con su equipo, ganar la Copa de Alemania frente al Borussia Dortmund. Ya en la segunda temporada, Schürrle volvió a recaer en pequeñas lesiones y aunque seguía estando a un buen nivel, fue perdiendo poco a poco el ritmo competitivo, lo cual, como ya pasó con el Chelsea, hizo crecer las dudas del conjunto alemán con el jugador. Finalmente, el Borussia Dortmund decide apostar por él y lo termina fichando en julio de 2016 a cambio de 30 millones de euros, convirtiéndose así en el fichaje más caro de la historia del club germano en aquel momento. Aunque empezó jugando como titular con el Borussia, las lesiones comenzaron a ser más graves y frecuentes, provocando que el jugador se perdiera 36 partidos en las 2 temporadas que permaneció con el Dortmund. Ante esta situación, el equipo decidió cederle para intentar que recuperara la forma. Primero al Fulham, donde, tras una temporada, el conjunto inglés descendió a segunda división, y después al Spartak de Moscú, donde el equipo ruso, a pesar de tener una opción de compra, decidió devolverlo al Borussia por su bajo rendimiento. Sin sitio en el club alemán, el jugador y la entidad decidieron poner punto y final rescindiendo el contrato de mutuo acuerdo en julio de 2020. Unos días después, Schürrle anunció su retirada del fútbol profesional con tan solo 29 años. Aunque en un principio alegó su retirada a motivos personales, hace unos meses explicó la verdadera razón en una entrevista para la Federación Alemana, criticando la superficialidad en el fútbol actual. Siempre tenía que llevar ropa cara, aquí una chaqueta de cuero, allá una camiseta, no importaba, lo principal es que fuera caro, así es como entrabas en el grupo del vestuario. Estuve tiempo madurando la decisión, no necesitaba más aplausos, los bajos se convirtieron en más bajos y los altos cada vez en más escasos. Tienes que cumplir ciertas normas para sobrevivir en el sector, si no, pierdes tu trabajo y no lo recuperas. La vulnerabilidad y la debilidad no existen.
Y nada más que añadir sobre el alemán, os dejo en pantalla como hacemos siempre su palmarés hasta la fecha y os invito a que os suscribáis al canal, dejéis un like y que en la caja de comentarios pongáis vuestras opiniones sobre el futbolista, así como lo que os ha parecido el vídeo y el nombre de próximos jugadores que os gustaría ver por aquí. Un saludo y hasta la próxima.